Mi mamá olvidó guardarle postre a mi hijo en acción de gracias. Dijo, no se lo ganó después de cómo se portó. Los hijos de mi hermana repitieron. Ayudé a mi hijo a ponerse el abrigo y nos fuimos. A las 9:30 de la noche, papá me envió un mensaje de texto, transfiérelo de la hipoteca mañana. No discutí, simplemente. Soy Cari, tengo 35 años y soy madre soltera de mi hijo de 8 años, Ethan. Mi relación con mis padres siempre ha sido complicada, especialmente con mi madre controladora, que nunca pierde la oportunidad de criticar. Desde mi divorcio, he buscado desesperadamente su aprobación aún más, mientras intento proteger a Ethan de su juicio. Esta cena de acción de gracias en su casa con mi hermana Diane y su familia perfecta revelaría cuán condicional es realmente el amor de mi madre. Deja un comentario abajo diciéndome desde dónde estás viendo esto. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo un incidente con un postre lo cambió todo para nosotros. Crecer con mi madre fue como pisar huevos todos los días. Nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Mi habitación nunca estaba lo suficientemente limpia. Mis notas nunca eran lo suficientemente altas y mis logros nunca eran lo suficientemente impresionantes. Barbara Wilson, mi madre, era la reina del perfeccionismo. Y su castillo era una casa inmaculada donde se esperaba que los niños fueran vistos, no oídos. Y preferiblemente vistos con ropa planchada y manos impecables. Mi padre, Gerald, estuvo emocionalmente ausente durante toda mi infancia. Trabajaba muchas horas como abogado corporativo, y cuando estaba en casa, evitaba los conflictos retirándose a su estudio o asintiendo a todo lo que decía mi madre. Aprendí desde pequeña que buscar su protección contra las críticas de mi madre era inútil. Su filosofía era simple, mantén a Barbara feliz y tendremos paz. No fue hasta que me hice adulta que me di cuenta de lo insana que era esta dinámica. Mi hermana Diane, 2 años mayor que yo, de alguna manera logró cumplir con todos los estándares imposibles de nuestra madre. Sacó notas excelentes durante toda la escuela, asistió a una universidad de la Ivy League, se casó con su novio de la universidad, Paul, un cirujano exitoso, y tuvo 2 hijos perfectamente educados, Emma de 10 años y Jason de 7. Sus tarjetas de Navidad parecían sacadas de una revista. Y mi madre nunca perdía la oportunidad de mencionar el último logro de Diane. Hace 3 años, mi vida se vino abajo cuando mi esposo Brian reveló que había estado teniendo una aventura con una compañera de trabajo. Nuestro divorcio fue complicado y doloroso. Brian se mudó al otro lado del país por un nuevo trabajo poco después, eliminándose esencialmente de la vida de Ethan, excepto por llamadas telefónicas ocasionales y un cheque de manutención infantil que apenas cubría nuestros comestibles. Me quedé sola para recoger los pedazos, trabajando como diseñadora gráfica mientras intentaba proporcionar a Ethan estabilidad y amor. El divorcio coincidió con la caída del mercado inmobiliario, dejándome ahogada con nuestra hipoteca. En un momento de desesperación, acepté la oferta de mis padres de ayudar. Pagaron el saldo restante de $80,000 con el acuerdo de que yo les devolvería el dinero en cuotas mensuales. Era un acuerdo financiero, pero venía con hilos invisibles que se apretaban alrededor de mi cuello con cada mes que pasaba. Cada vez que no podía hacer un pago completo, mi madre sugería que tal vez debería centrarme más en el trabajo y menos en llevar a Ethan a la práctica de fútbol. Cada vez que Ethan se comportaba como un niño normal y enérgico, ella insinuaba que necesitaba más disciplina y estructura. Cada vez que tomaba una decisión de crianza con la que no estaba de acuerdo, recibía mensajes de texto pasivo-agresivo sugiriendo artículos sobre la crianza adecuada de los hijos. Diane, mientras tanto, nunca tuvo que preocuparse por el dinero. La práctica quirúrgica de su esposo Paul floreció, permitiéndoles comprar una casa de $1 millón en los suburbios con piscina y cine en casa. Sus hijos asistían a una escuela privada y tomaban lecciones de piano, equitación y tenis. Mi madre nunca se cansaba de contarme cómo Emma había ganado otra competencia de piano o cómo Jason estaba leyendo 2 niveles por encima de sus compañeros de clase. Hice todo lo posible por proteger a Ethan de la mirada crítica de mi madre, pero era cada vez más difícil a medida que crecía. Mi niño brillante, curioso y a veces revoltoso simplemente estaba siendo el mismo. Pero a los ojos de mi madre, siempre le faltaba algo en comparación con sus primos. Criticaba cómo sostenía el tenedor, cómo a veces hablaba sin levantar la mano, cómo sus cordones a menudo se desataban y cómo prefería los cómics a los clásicos. La Pascua pasada,
Tuvimos un anticipo de lo que vendría en Acción de Gracias. Mi madre preparó elaboradas cestas de Pascua para los 3 nietos. Pero mientras Emma y Jason recibieron videojuegos, materiales de arte y conejitos de chocolate, la cesta de Ethan contenía tarjetas educativas y un libro sobre modales. Cuando Ethan preguntó por qué su cesta era diferente, mi madre simplemente afirmó que Emma y Jason se habían ganado sus golosinas por ser respetuosos y estudiosos. Ethan lloró en el coche todo el camino a casa y yo pasé la noche haciendo galletas caseras y asegurándole que era perfecto tal como era. A pesar de estas experiencias pasadas, tenía la esperanza de que esta Acción de Gracias fuera diferente. Pasé horas hablando con Ethan sobre la importancia de decir por favor y gracias, de sentarse quieto durante la cena y de usar su voz de interior. Le ayudé a elegir un bonito atuendo, pantalones khaki, una camisa azul de botones e incluso una corbata de clip de la que estaba muy orgulloso. Horneamos juntos un pastel de calabaza para llevar a la cena, y Ethan decoró cuidadosamente la corteza con pequeñas formas de hojas. Mientras tanto, yo libraba una batalla interna. Una parte de mí quería enfrentarse a mi madre, decirle que su trato hacia Ethan era inaceptable y dañino. Otra parte de mí deseaba desesperadamente su aprobación. Quería que Ethan experimentara el amor y la aceptación que se supone que los abuelos deben proporcionar. Y una tercera parte, más práctica. Era muy consciente del control financiero que mis padres tenían sobre nosotros. Si causaba problemas, ¿exigirían el pago inmediato de la hipoteca? ¿Perderíamos nuestra casa justo antes de Navidad? Así que sonreí, preparé a Ethan y conduje hasta la casa de mis padres con un nudo en el estómago y un pastel cuidadosamente horneado en mi regazo, esperando lo mejor, pero preparándome para lo peor. Llegamos a la extensa casa colonial de mis padres, precisamente a las 2 de la tarde, la hora especificada en el mensaje de grupo de mi madre a la familia. Un minuto antes la sorprendería todavía preparándose. Un minuto tarde le valdría un comentario sobre la puntualidad. La casa era un escaparate como siempre, decorada profesionalmente para la temporada con coronas otoñales, un magnífico centro de mesa de cornucopia y la vajilla buena que solo aparecía en los días festivos. Ethan saltó del coche, emocionado a pesar de mis preocupaciones, llevando con orgullo el pastel que habíamos horneado juntos. Lo seguí con una botella de vino y mi contribución de coles de Bruselas asadas, respirando hondo antes de tocar el timbre. Mi padre respondió, ya con un whisky con hielo en la mano. Cari, Ethan, entren, dijo con una sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Le dio una palmadita incómoda en el hombro a Ethan mientras entrábamos, y luego se volvió inmediatamente hacia la sala de estar donde se jugaba un partido de fútbol en su enorme televisor. La casa olía increíble, pavo asado, relleno de salvia y canela de cualquier postre que mi madre sin duda había perfeccionado. La encontramos en la cocina, con un atuendo impecable y ni un solo pelo fuera de lugar a pesar de haber cocinado desde el amanecer. Cari, dijo, levantando la vista de su salsa mientras la removía. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Ethan, entrecerrándose ligeramente mientras evaluaba su apariencia. Ethan, tu camisa ya se está saliendo del pantalón, y ni siquiera nos hemos sentado todavía. El rostro de Ethan se ensombreció mientras intentaba rápidamente arreglarse la camisa. Le apreté el hombro para tranquilizarlo. Mamá, trajimos pastel y coles de Bruselas, ¿dónde te gustaría que los pusiéramos? Pon las verduras en el cajón calentador, respondió ella, sin reconocer el pastel que Ethan todavía sostenía. Diane y su familia están en el comedor poniendo la mesa. Nos dirigimos al comedor, donde mi hermana, efectivamente, estaba colocando los cubiertos con precisión militar. Su esposo Paul estaba ajustando el arreglo floral mientras Emma y Jason se sentaban recatadamente en sus sillas, pareciendo ya adultos en miniatura con sus atuendos coordinados. Tía Cari, llamó Emma, aunque permaneció sentada. Feliz Acción de Gracias. Jason ofreció un educado asentimiento, pero continuó leyendo un libro grueso que parecía avanzado incluso para un niño de 7 años. Hola a todos, dije alegremente, empujando a Ethan hacia adelante. Mira qué hermosa mesa, Emma, ¿ayudaste con eso? Diane intervino antes de que Emma pudiera responder. Hizo todo excepto pulir la plata. Estamos trabajando en sus habilidades de hospitalidad este año. Se volvió hacia Ethan con una sonrisa tensa. Hola, Ethan. Hay un lugar para ti junto a Jason. Ethan miró con incertidumbre a su reservado primo, y luego al pastel que aún sostenía.
¿Dónde debería poner esto, tía Diane? Ayudé a hacerlo. Hice las hojas de arriba yo solo. Oh, Diane miró el pastel casero con un juicio apenas disimulado. ¡Qué creativo! Mamá ya ha preparado 4 postres, pero ciertamente podemos encontrarle un sitio al tuyo. Paul, ¿podrías llevar eso a la cocina? Paul, obedientemente, tomó el pastel de Ethan, quien lo vio irse con la decepción clara en su rostro. Le apreté la mano, sintiendo la primera de muchas punzadas que marcarían el día. Tomamos nuestros asientos asignados, con mi madre en un extremo de la mesa y mi padre en el otro. Diane y Paul se sentaron a un lado con Emma entre ellos. Ethan y yo nos sentamos frente a ellos con Jason, sentado directamente frente a Ethan. Parecía un tribunal, con Ethan y yo enfrentando a la perfecta alineación familiar. El partido de fútbol seguía sonando desde la sala de estar mientras mi padre se levantaba periódicamente para comprobar el marcador. Mi madre trajo plato tras plato de comida perfectamente preparada, dirigiendo cada colocación con precisión. Cuando todo estuvo finalmente listo, llamó a mi padre a la mesa y todos nos sentamos en un silencio incómodo mientras él decía una breve oración de gracias. Antes de empezar, anunció mi madre, creo que sería encantador que cada uno compartiera algo por lo que está agradecido este año. Miró fijamente a Emma. ¿Te gustaría empezar, querida? Emma se enderezó. Estoy agradecida por haber obtenido el primer lugar en la competencia regional de piano y por mi nuevo caballo, Butterscotch. Jason fue el siguiente. Estoy agradecido por haber sido seleccionado para el programa de superdotados en la escuela y porque papá me llevó a la conferencia médica el mes pasado. Mi madre sonrió radiante a ambos antes de mirar expectante a Ethan. Podía sentir cómo se tensaba a mi lado. Estoy agradecido por mi mamá, por Minecraft y por nuestro pastel, dijo, su voz haciéndose más pequeña con cada elemento al notar que la sonrisa de mi madre se desvanecía. Videojuegos, murmuró mi madre por lo bajo. Paul, ¿por qué estás agradecido este año? A medida que el círculo de agradecimiento continuaba, Ethan se ponía cada vez más inquieto a mi lado. La elegante vajilla, la atmósfera formal y la obvia comparación con sus primos le estaban pasando factura. Alcanzó su vaso de agua, y su pequeña mano lo volcó, derramando agua sobre el mantel impecable. Lo siento, exclamó, con los ojos muy abiertos de horror. Los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada mientras se levantaba y secaba eficientemente el derrame con su servilleta. Por esto practicamos los buenos modales en la mesa, Ethan. Quizás deberías sentarte sobre tus manos entre bocados si no puedes controlarlas. Intervine rápidamente. Fue solo un accidente, mamá. Ethan, está bien. Los accidentes le pasan a todo el mundo. No a todo el mundo, respondió mi madre, mirando significativamente a Emma y Jason, que estaban sentados con una postura perfecta, servilletas en el regazo y las manos lejos de sus vasos de agua. La comida progresó con mi madre y Diane dominando la conversación, discutiendo sobre el profesor de piano de Emma y la lista de lectura avanzada de Jason. Mi padre intervenía ocasionalmente con comentarios sobre el partido de fútbol. Intenté repetidamente desviar la conversación hacia temas neutrales, pero cada intento fue efímero. Podía ver a Ethan retraerse más y más en sí mismo con cada minuto que pasaba, esforzándose tanto por quedarse quieto, por comer limpiamente, por ser invisible. Me dolía el corazón por él, por el niño espontáneo y alegre que estaba siendo reprimido por la desaprobación de su abuela. Cari, ¿cómo va tu trabajo independiente?, preguntó mi madre, mientras cortaba su pavó con precisión en trozos perfectos del tamaño de un bocado. Siempre se refería a mi carrera de diseño gráfico como trabajo independiente, como si fuera un pasatiempo en lugar de una profesión. Va bien, respondí, tratando de inyectar entusiasmo en mi voz. Acabo de conseguir un contrato con esa nueva empresa emergente ecológica del centro. Debería ser un trabajo estable durante al menos 6 meses. Mi madre asintió sin comprometerse. Eso está bien. Aunque me preocupa la estabilidad. Diane, ¿le contaste a Cari sobre el nuevo puesto de Paul en el hospital? Y así, la conversación se desvió de mi logro hacia la familia de mi hermana una vez más. Paul ha sido nombrado jefe de cirugía cardíaca, anunció Diane, colocando su mano en el brazo de su esposo con un afecto ensayado, el más joven en la historia del hospital. Felicidades, Paul, dije sinceramente, aunque una punzada familiar de insuficiencia afloró.
Eso es impresionante. Gracias, respondió Paul modestamente. Significa más horas de trabajo, pero el aumento de la compensación nos permitirá finalmente construir esa casa en el lago que hemos estado considerando. Mi madre prácticamente brillaba de orgullo. Y será maravilloso para Emma y Jason tener un refugio de verano para su enriquecimiento educativo. Jason, cuéntale a tu tía Carrie sobre el programa de ciencias al que asistirás este verano. Mientras Jason se lanzaba a una descripción del prestigioso campamento de ciencias que costaba más que 3 meses de mis pagos de la hipoteca, noté a Ethan empujando la comida en su plato, con los hombros caídos en señal de derrota. Había renunciado a intentar participar en la conversación después de varios intentos fallidos. Ethan, siéntate derecho, ordenó mi madre sin siquiera mirar en su dirección. Y termina tus coles de Bruselas. Están llenas de nutrientes para un niño en crecimiento. Pero Jason no se está comiendo sus coles de Bruselas, protestó Ethan en voz baja, señalando el plato de su primo, donde las verduras habían sido cuidadosamente segregadas. Jason ya se ha comido todo su pavo y sus patatas, respondió mi madre. Se ha ganado el derecho a dejar sus verduras. Además, necesita guardar espacio para su lección de violonchelo después de la cena. Vi el rostro de Ethan enrojecer de confusión y dolor. Las reglas eran claramente diferentes para él que para sus primos, pero era demasiado joven para entender la injusticia del amor condicional. A Ethan también le va muy bien en la escuela, intervine, desesperada por desviar algo de atención positiva hacia mi hijo. Su maestra dice que es el estudiante más creativo en la clase de arte y que está leyendo por encima de su nivel de grado. La creatividad está bien, dijo mi madre con desdén, pero la estructura y la disciplina son lo que construye el carácter. Emma y Jason siguen un estricto horario de estudio, por eso sobresalen. No todos los niños aprenden de la misma manera, respondí, sintiendo una rara oleada de coraje. Ethan prospera con más flexibilidad y aprendizaje práctico. Diane intervino. Hablando de aprendizaje práctico, Carrie, ¿has considerado un programa extraescolar más estructurado para Ethan? El que Emma asistió a su edad fue transformador para su concentración. Podría ayudar con su energía. La forma en que dijo energía hizo que sonara como un trastorno en lugar de la exuberancia natural de un niño sano de 8 años. Ethan está perfectamente bien, dije, mi voz tensándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Es un niño feliz y bien adaptado que resulta ser un poco más activo que otros niños. Activo es una forma de decirlo, murmuró mi madre. Debajo de la mesa, las piernas de Ethan habían comenzado a balancearse ansiosamente. Después de casi una hora de intentar estar quieto y comportarse correctamente, su cuerpo de 8 años no podía más. Puse una mano suave en su rodilla, pero ya era demasiado tarde. ¿Puedo retirarme?, preguntó de repente. Tengo que ir al baño. Mi madre suspiró dramáticamente. No nos levantamos de la mesa durante la comida, Ethan. Este es tiempo en familia. En ese preciso momento, Jason se levantó. Abuela, ¿puedo retirarme para buscar mi libro? He terminado de comer. Por supuesto, querido, respondió mi madre cálidamente. Tráelo a la mesa si quieres. La injusticia era tan flagrante que incluso mi padre pareció incómodo, aunque permaneció en silencio, tomando otro sorbo de su whisky. Pero de verdad necesito ir, el rostro de Ethan se arrugó en confusión. Intervine antes de que mi madre pudiera responder. Ethan, puedes ir al baño. Está al final del pasillo a la derecha, ¿recuerdas? Los labios de mi madre se apretaron, pero no me contradijo directamente. Mientras Ethan se levantaba de la mesa, pude sentir su desaprobación irradiando como calor. Realmente deberías ser más firme con él, Carrie, dijo una vez que Ethan estuvo fuera del alcance del oído. Los niños necesitan límites claros. Necesitaba usar el baño, mamá, respondí, luchando por mantener mi tono de voz uniforme. Esa es una necesidad física básica, no un problema disciplinario. Cuando Emma y Jason tenían su edad, sabían encargarse de esas cosas antes de sentarse a cenar, intervino Diane, como si sus hijos fueran robots programados para una etiqueta óptima en la mesa en lugar de seres humanos. Respiré hondo, contando hasta 10 en mi cabeza. Cada niño es diferente, Diane. Y francamente, estoy orgullosa de Ethan por expresar sus necesidades. Cuando Ethan regresó a la mesa,
tropezó accidentalmente con la silla de mi padre, haciendo que derramara un poco de su whisky. Lo siento, abuelo, dijo Ethan inmediatamente, con voz apenas audible. Mi padre simplemente gruñó en reconocimiento, pero mi madre aprovechó la oportunidad. Ethan, esto es exactamente lo que sucede cuando te apresuras en lugar de moverte con cuidado. Ahora la camisa de Gerald podría haberse arruinado. Ethan volvió a su silla, con una expresión que decía que quería desaparecer. Recordaba muy bien ese sentimiento de mi propia infancia. El peso aplastante de nunca poder cumplir con estándares imposibles. Los recuerdos volvieron en tropel de escenas similares en las que me senté en el lugar de Ethan, soportando críticas disfrazadas de guía, juicios enmascarados como amor. A medida que la comida continuaba, Ethan se ponía cada vez más inquieto. Había estado sentado a la mesa durante más de una hora, haciendo todo lo posible por ser perfecto, pero era simplemente demasiado tiempo para un niño enérgico que estaba acostumbrado a moverse libremente. Empezó a juguetear con su servilleta, doblándola en diferentes formas debajo de la mesa. ¿Qué estás haciendo ahí abajo?, preguntó mi madre bruscamente. Haciendo un avión de papel, respondió Ethan honestamente. En la mesa. Cari, seguramente no permites este comportamiento en casa. Antes de que pudiera responder, Ethan preguntó inocentemente, abuela, ¿por qué te gustan más Emma y Jason que yo? La mesa se quedó en silencio. Emma y Jason parecían incómodos. Paul de repente se interesó mucho en sus patatas. Mi padre tomó otro largo sorbo de whisky. Los ojos de Diane se abrieron con falsa sorpresa. El rostro de mi madre se sonrojó. ¡Qué pregunta tan inapropiada, Ethan! Trato a todos mis nietos por igual. Era una mentira tan descarada que no podía dejarla pasar. ¿Lo haces, mamá, de verdad? La mirada de mi madre se clavó en mí, fría y amenazante, antes de que se levantara bruscamente. Creo que es hora del postre, anunció, cerrando efectivamente la conversación. La mesa del comedor fue despejada con precisión militar. Emma y Jason ayudaron sin que se les pidiera, mientras Ethan se sentaba incómodamente, sin saber qué hacer. Empecé a recoger platos, pero Diane me hizo un gesto para que me detuviera. Tenemos un sistema, dijo con una sonrisa tensa. Demasiados ayudantes estorban. Así que Ethan y yo nos sentamos en la mesa vacía mientras los demás se afanaban a nuestro alrededor, excluidos del ritmo familiar. Mi padre se había retirado a la sala de estar para comprobar el resultado del fútbol, dejándonos aún más aislados. Cuando mi madre regresó al comedor, llevaba una bandeja cargada de postres de revista, su famoso pastel de manzana con corteza de enrejado, una mousse de chocolate, una tarta de queso de calabaza y un tazón de helado de vainilla casero. Notablemente ausente estaba el pastel de calabaza que Ethan y yo habíamos traído. «¿Se sirve el postre?», anunció con orgullo, colocando la bandeja en el centro de la mesa. Los ojos de Ethan se iluminaron ante la exhibición, su malestar anterior olvidado momentáneamente ante tales tentaciones dulces. Había estado esperando el postre todo el día, especialmente después de que le prometí que podría probar un trocito de cada uno si aguantaba la cena. Mi madre comenzó a servir, colocando una porción de pastel de manzana con una bola de helado frente a Emma, para mi pianista, dijo afectuosamente. A continuación, sirvió a Jason una porción de tarta de chocolate. Para mi pequeño genio. Sirvió a Diane y a Paul, y luego colocó una pequeña porción de tarta de queso de calabaza frente a mí. Esperé a que sirviera a Ethan, pero simplemente se sentó con su propio plato. Ethan miró a su alrededor confundido, ya que todos los demás tenían postre excepto él. «Abuela, ¿puedo tomar postre también, por favor?», preguntó, usando su voz más educada. Mi madre dio un pequeño bocado a su pastel antes de responder. «No creo que sea apropiado, Ethan, dado tu comportamiento en la cena». La miré incrédula. «¿De qué estás hablando? ¿Qué comportamiento?». El agua derramada, las interrupciones, las preguntas inapropiadas, el no parar de moverse, enumeró como si leyera una tarjeta de informe de infracciones. El postre es un privilegio que debe ganarse con un comportamiento adecuado. Los ojos de Ethan se llenaron de lágrimas, su labio inferior temblaba mientras miraba su puesto vacío en la mesa mientras todos a su alrededor disfrutaban de sus dulces. «¿Dónde está nuestro pastel de calabaza?», pregunté, mi voz tensa por la ira creciente. «El que Ethan ayudó a hacer». «Oh», dijo mi madre con desdén.
Simplemente no había espacio con todos los demás postres. Quizás puedas llevártelo a casa. Emma y Jason ahora estaban disfrutando de segundas porciones de postre, con mi madre sonriendo mientras les servía generosamente. El contraste no podría haber sido más evidente, los nietos favoritos recibiendo abundancia mientras mi hijo no recibía nada más que críticas. Pero me esforcé mucho, abuela, dijo Ethan, con la voz quebrada. Dije por favor y gracias, y me comí todas mis coles de Bruselas. Esforzarse no es lo mismo que tener éxito, Ethan, respondió mi madre fríamente. Emma y Jason no se esfuerzan por tener buenos modales. Simplemente los tienen. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Ethan, y rápidamente se la secó, avergonzado de llorar frente a sus primos. La visión de mi hijo tratando de ocultar su dolor rompió algo dentro de mí. Todos los años de buscar aprobación, de poner excusas por el comportamiento de mi madre, de priorizar la paz sobre la protección, de repente parecieron no solo tontos, sino activamente dañinos. Ethan no hizo nada malo, dije, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Se comportó exactamente como un niño de 8 años debería. Fue educado. Hizo lo mejor que pudo en una situación incómoda. Y merece postre tanto como Emma y Jason. Los ojos de mi madre se entrecerraron. No me digas cómo tratar a mis nietos en mi propia casa, Cari. Precisamente por esto Ethan tiene problemas de comportamiento. Nunca le pones límites adecuados. ¿Problemas de comportamiento?, repetí incrédula. Derramó un vaso de agua. Necesitaba usar el baño. Hizo una pregunta honesta que todos en esta sala saben que es válida. Esos no son problemas de comportamiento. Eso es ser un niño normal. Diane carraspeó incómoda. Quizás podríamos hacer una excepción solo por esta vez, mamá. Es acción de gracias, después de todo. Mi madre le lanzó una mirada que la silenció de inmediato. Las excepciones socavan las reglas, Diane. Tú y Paul lo entienden, por eso Emma y Jason se portan tan bien. Durante todo este intercambio, Ethan permaneció sentado en silencio, con los hombros encogidos, las lágrimas cayendo ahora libremente. No estaba haciendo una rabieta ni exigiendo postre. Simplemente estaba herido, confundido por el rechazo de su abuela y el obvio trato preferencial hacia sus primos. No se lo ganó después de cómo se portó, declaró mi madre con finalidad, dando otro bocado a su pastel. Miré a mi padre, que había vuelto a la mesa para el postre, suplicándole en silencio que interviniera, pero mantuvo los ojos fijos en su plato. Paul parecía incómodo, pero permaneció en silencio. Diane se ocupó de limpiar una mancha invisible del rostro de Jason. El mensaje era claro. Nadie iba a defender a Ethan excepto yo. Me levanté lentamente, colocando mi servilleta junto a mi postre intacto. Ethan, cariño, coge tu abrigo. Nos vamos. Pero Cari, protestó mi madre. Ni siquiera hemos tomado café todavía. Estás siendo dramática. No, mamá. Estoy siendo una madre, respondí, mi voz sorprendentemente tranquila, considerando la tormenta dentro de mí. Estoy protegiendo a mi hijo de alguien que está decidida a hacerlo sentir inferior. Ethan se levantó rápidamente, el alivio inundando su rostro manchado de lágrimas. Pude ver que abandonar la mesa, escapar del juicio y la injusticia, se sentía como un salvavidas para él. Esto es ridículo, resopló mi madre. Gerald, di algo. Mi padre finalmente levantó la vista de su plato. Bárbara, quizás fuiste un poco dura con el niño. Fue lo más cercano a un desafío que le había oído nunca, y claramente sorprendió a mi madre. Su boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Demasiado poco y demasiado tarde, papá, dije, ayudando a Ethan a ponerse el abrigo mientras él continuaba llorando en silencio. Disfruten de su cena familiar perfecta. Mientras abrochaba el abrigo de Ethan con manos temblorosas, mi madre hizo un último intento por salvar su autoridad. Si te vas ahora, Cari, le estás enseñando a Ethan que las rabietas obtienen recompensas. Me erguí y la miré directamente a los ojos. No, mamá. Si me quedo, le estaría enseñando que está bien dejar que la gente te trate con falta de respeto siempre que sean familia. Esa no es una lección que quiero que aprenda. Tomé la mano de Ethan y salí sin mirar atrás.
Incluso cuando oí a Diane llamar mi nombre con lo que sonaba como genuina preocupación, el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de nosotros se sintió a la vez aterrador y liberador. En el coche, las lágrimas de Ethan se convirtieron en sollozos silenciosos. Lo abroché y luego me senté en el asiento del conductor por un momento, respirando profundamente para calmarme antes de arrancar el motor. No quería conducir alterada, y necesitaba un momento para procesar lo que acababa de suceder. Lo siento, mami, susurró Ethan desde el asiento trasero. Mi corazón se hizo añicos. Oh, Ethan, no. No tienes absolutamente nada de qué disculparte. ¿Nada? Pero la abuela dijo que fui malo. Me di la vuelta para mirarlo directamente. La abuela estaba equivocada. Muy, muy equivocada. Fuiste un niño maravilloso hoy. Te esforzaste mucho en una situación difícil y estoy increíblemente orgullosa de ti. Pero Emma y Jason comieron postre. Ellos son buenos. Escúchame, dije con firmeza. Comer postre o no comer postre no tiene nada que ver con lo bueno que eres. Emma y Jason no son mejores que tú. Solo son diferentes. ¿Y la abuela? La abuela tiene algunas ideas muy equivocadas sobre cómo deben comportarse los niños. Ethan sorbió por la nariz, procesando esta información. Así que no estoy en problemas. Para nada, le aseguré, extendiendo la mano para apretarle la rodilla. De hecho, cuando lleguemos a casa, vamos a tener nuestra propia fiesta de postres. Solo nosotros dos. Una pequeña sonrisa asomó entre sus lágrimas. De verdad. De verdad. Y podemos comer en pijama mientras vemos dibujos animados. El camino a casa estuvo lleno de una conversación suave mientras trabajaba para reconstruir lo que mi madre había derribado. Le pregunté a Ethan sobre su parte favorita de la comida, el puré de patatas, qué pensaba del partido de fútbol en la televisión, aburrido, y si quería chocolate caliente con nuestro postre en casa, sí, con malvaviscos extra. Para cuando llegamos a nuestra entrada, el humor de Ethan había mejorado significativamente. Nuestra casa era pequeña en comparación con la extensa colonial de mis padres, pero era cálida y estaba llena de evidencia de un niño que era amado exactamente por quien era, dibujos pegados en el refrigerador, una estructura de Lego a medio terminar en la mesa de centro, un balón de fútbol en la esquina de la sala. Ve a ponerte tu ropa cómoda, le dije mientras entrábamos. Yo prepararé nuestro postre. Mientras Ethan se cambiaba, saqué nuestro pastel de calabaza del refrigerador, donde sabiamente había dejado un duplicado del que habíamos llevado a casa de mis padres. Corté porciones generosas para ambos, las cubrí con crema batida y añadí chocolate caliente con malvaviscos al lado. Lo arreglé todo en una bandeja que podíamos llevar a la sala, rompiendo mi regla habitual de no comer en el sofá para esta ocasión especial. Cuando Ethan regresó con su pijama de dinosaurios, sus ojos se abrieron de par en par al ver la extensión de postres. ¡Guau! Este es nuestro acción de gracias, le dije, poniendo la bandeja en la mesa de centro. Solo nosotros, siendo exactamente quienes somos. Nos sentamos juntos en el sofá, comiendo pastel y viendo un especial de dibujos animados de acción de gracias. A medida que el subidón de azúcar hacía efecto, Ethan se volvió más animado, contándome sobre un juego que había inventado mientras estaba sentado en la mesa de mis padres, fingiendo que las coles de Bruselas eran diminutas naves espaciales alienígenas. Suena como un juego increíble, le dije sinceramente. Tienes una imaginación maravillosa. A la abuela no le parecería increíble, dijo, su voz más baja. Dejé mi plato y me volví para mirarlo. Ethan, necesito decirte algo importante. A veces, a las personas que deberían amarnos incondicionalmente, como los abuelos, les cuesta hacerlo. No es porque haya algo malo contigo. Es porque hay algo malo en cómo ven el mundo. ¿Qué significa incondicionalmente? Significa amar a alguien pase lo que pase. No solo cuando hacen las cosas perfectamente. Yo te amo incondicionalmente. Ya sea que derrames el agua, saques una nota excelente o necesites moverte en la mesa, amo cada cosa de ti. Ethan pensó en esto, su frente arrugándose en concentración. ¿La abuela me ama condicionalmente entonces? La pregunta me rompió el corazón, pero me negué a mentirle. Creo que a la abuela le cuesta mostrar amor, excepto cuando la gente cumple con sus expectativas muy estrictas. Pero ese es su problema, no el tuyo.
¿Es por eso que le gustan más Emma y Jason, porque cumplen sus expectativas? Emma y Jason son diferentes a ti. Puede que les resulte más fácil hacer las cosas que la abuela valora, como sentarse quietos y hablar formalmente, pero eso no los hace mejores que tú, solo diferentes. Y tú tienes cualidades asombrosas que ellos podrían no tener, como tu creatividad y tu gran corazón. Pasamos la noche hablando, jugando y simplemente disfrutando de la compañía del otro sin la presión de actuar o el peso del juicio. Cuando arropé a Ethan en la cama esa noche, parecía más tranquilo, más seguro de sí mismo de lo que había estado en mucho tiempo. Te quiero, mamá, dijo somnoliento. Me gusta más nuestra acción de gracias que el de la abuela. A mí también, amigo, respondí, besando su frente. ¿A mí también? Después de que se durmió, me senté en el sofá con una copa de vino, mental y emocionalmente agotada por los eventos del día. Sabía que habría consecuencias por nuestra partida, pero no esperaba que llegaran tan pronto. A las 9:30 de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. Transfiere lo de la hipoteca mañana. 4 simples palabras que llevaban una amenaza inconfundible. Mis padres estaban reclamando su préstamo, exigiendo el pago inmediato de los $60,000 restantes como castigo por mi desafío. Miré el mensaje, una extraña calma se apoderó de mí a pesar de la catástrofe financiera que representaba. No respondí al mensaje de mi padre esa noche. En cambio, terminé mi vino, tomé una larga ducha y dormí más profundamente de lo que lo había hecho en años. El peso de la constante necesidad de complacer a los demás se había levantado de repente de mis hombros. A la mañana siguiente, viernes negro, mientras otras personas buscaban ofertas, yo me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café y mi portátil, investigando mis opciones. El acuerdo hipotecario con mis padres siempre había sido informal, basado en la confianza familiar en lugar de en la documentación legal. Tenía registros de mis pagos mensuales, pero nada que especificara términos o condiciones. Llamé a mi amiga Laura, que trabajaba en una cooperativa de crédito local. Necesito un consejo financiero, le dije, explicando la situación sin endulzar ningún detalle. En primer lugar, dijo Laura después de escuchar, lo que tu madre le hizo a Ethan fue abuso emocional, simple y llanamente. Hiciste absolutamente lo correcto al irte. Escuchar a alguien más validar mi decisión me hizo llorar. Gracias, pero ahora podría perder nuestra casa. No necesariamente, respondió Laura. Ven hoy. Con tus ingresos y tu historial de pagos, creo que podemos conseguir que te aprueben un préstamo para cubrir lo que les debes a tus padres. La tasa de interés será más alta que la que te estaban cobrando, pero al menos estarás libre de su control financiero. ¿Es eso realmente posible?, pregunté, una chispa de esperanza por primera vez desde que recibí el mensaje de mi padre. Será ajustado, pero sí. Y Cari, esto es importante tanto para ti como para Ethan. La independencia financiera de familiares tóxicos no es un lujo. Es una necesidad. Después de colgar con Laura, recibí otro mensaje de mi padre. ¿Viste mi mensaje? Bárbara está muy molesta. La cantidad total debe estar en nuestra cuenta para el lunes. Respiré hondo e hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a mi padre directamente en lugar de capitular por mensaje de texto. Respondió al tercer timbre. Cari, no tengo tiempo para una larga discusión sobre esto. Tu madre está inflexible. Hola a ti también, papá, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. No llamo por el dinero. Necesitamos hablar de lo que pasó ayer. Tu partida abrupta fue grosera e innecesaria. Bárbara se esforzó mucho para esa cena. ¿Viste cómo trató a Ethan? ¿Te pareció que eso estaba bien? Hubo una larga pausa. Quizás fue un poco estricta, pero los niños necesitan disciplina. ¿Disciplina? Lo humilló, lo hizo llorar y le negó el postre mientras sus primos repetían, ¿cómo pudiste quedarte ahí sentado y permitir eso? Mi padre suspiró, y pude imaginarlo quitándose las gafas para pellizcarse el puente de la nariz, su respuesta estándar al estrés. Cari, siempre has sido demasiado sensible. Bárbara tiene altos estándares para todos, incluidos los nietos. Emma y Jason simplemente cumplen esos estándares de manera más consistente. ¿Te oyes a ti mismo? Estás justificando el abuso emocional porque algunos niños son naturalmente más dóciles que otros. Ethan tiene 8 años,
papá. 8. Y tu esposa lo hizo sentir inútil porque se comporta como un niño normal de 8 años. Eso es una exageración, protestó débilmente. ¿Lo es? Entonces dime, ¿por qué mamá trata a Emma y Jason tan diferente que a Ethan? ¿Por qué ellos reciben elogios mientras él recibe críticas? ¿Por qué ellos repiten postre mientras él no recibe nada? Mi padre guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que podría haber colgado. Finalmente, habló en voz más baja. Tu hermana siempre ha sido mejor para manejar a tu madre. Se asegura de que sus hijos sepan exactamente lo que Bárbara espera, y se asegura de que cumplan esas expectativas. Es más fácil así. ¿Más fácil para quién? No para los niños que tienen que reprimir sus comportamientos naturales para ganar un amor condicional. No para los adultos que tienen que vivir sus vidas pisando huevos. Quizás es más fácil para ti, papá. Porque no tienes que enfrentarte a tu esposa, pero ¿a qué costo? ¿Qué quieres de mí, Cari?, preguntó, sonando de repente cansado. Quiero que entiendas que devolveré el dinero de la hipoteca tan pronto como pueda arreglarlo, pero ese será el fin de mi enredo financiero contigo y con mamá. Y lo que es más importante, no llevaré a Ethan a más reuniones familiares donde sea tratado como inferior a sus primos. ¿Le negarías a su nieto por un incidente con un postre? No es solo un incidente con un postre. Es un patrón de comportamiento que es perjudicial para Ethan. Pasé toda mi infancia tratando de ganarme la aprobación de mamá y siempre quedándome corta. No dejaré que le haga lo mismo a mi hijo. Tu madre te quiere a ti y a Ethan, insistió mi padre, aunque su voz carecía de convicción. El amor no debería hacer que un niño se sienta pequeño, papá. El amor debería hacerlos sentir valorados y aceptados. Lo que mamá ofrece no es amor. Es aprobación condicional basada en estándares imposibles. Pude oír la voz de mi madre de fondo, exigiendo saber quién estaba al teléfono. Mi padre cubrió el auricular, pero aún podía oír su conversación ahogada. Cuando regresó, su voz era más profesional. Cari, entiendo tu posición, pero el dinero debe ser devuelto para el lunes. Bárbara no está dispuesta a negociar sobre esto. Bien, lo transferiré. Adiós, papá. Colgué, sintiéndome a la vez agotada y revitalizada. Por primera vez en mi vida, me había enfrentado a mi padre, y por extensión, a mi madre. El desafío financiero que tenía por delante era abrumador, pero la libertad emocional valía cada céntimo. Más tarde ese día, me reuní con Laura en la cooperativa de crédito. El papeleo fue complicado. La tasa de interés era, de hecho, más alta de lo que me hubiera gustado, pero al final del día, tenía una aprobación de préstamo en la mano. El lunes por la mañana, transferiría el saldo total restante a mis padres, cortando el cordón financiero que les había permitido controlarme durante tanto tiempo. Cuando regresé a casa, Ethan estaba jugando en el patio trasero, construyendo lo que llamó un fuerte de nieve con hojas caídas. Verlo inventar y crear sin preocuparse por las críticas me recordó exactamente por qué estaba tomando esta postura. Esa noche, después de que Ethan se acostó, recibí otra llamada de mi padre. Respondí con cansancio. Hablé con tu madre, comenzó sin preámbulos. Está dispuesta a continuar con el acuerdo de pago actual si te disculpas por lo de ayer y aceptas traer a Ethan a la cena del domingo cada semana para que ella pueda ayudar con sus problemas de comportamiento. De hecho, me reí a carcajadas. Papá, voy a transferir la cantidad total el lunes. Ethan no tiene problemas de comportamiento. Tiene una abuela que no puede aceptarlo por quien es. No habrá cenas semanales ni disculpas de mi parte. Cari, sé razonable. Este préstamo llevará tus finanzas al límite. Piensa en lo que es mejor para Ethan. Estoy pensando en lo que es mejor para Ethan. Crecer sin ser constantemente criticado y comparado con sus primos es lo que es mejor para él. La independencia financiera de personas que usan el dinero para controlar a otros es lo que es mejor para él. Estás cometiendo un error, advirtió mi padre. No, papá. Por primera vez en mi vida, estoy arreglando un error. Nunca debí haber aceptado dinero de ti y de mamá en primer lugar. Debería haber protegido a Ethan de su juicio hace mucho tiempo, pero lo estoy haciendo ahora, y eso es lo que importa. Después de que colgamos, me senté en el columpio de mi porche en el aire fresco de noviembre, viendo mi aliento formar nubes en la oscuridad.
Me sentí más ligera, de alguna manera, como si enfrentarme a mis padres hubiera levantado físicamente una carga de mis hombros. El lunes por la mañana, transferí el saldo total restante de la hipoteca a la cuenta de mis padres. Envié un simple correo electrónico de confirmación a mi padre sin ningún mensaje adicional. Él respondió con un igualmente escueto recibido, y ese fue el fin de nuestra relación financiera. Los meses siguientes fueron desafiantes financieramente. Acepté trabajos independientes adicionales, recorté gastos no esenciales y vendí algunos muebles y aparatos electrónicos que no necesitábamos absolutamente. Nos mudamos de nuestra casa de 3 habitaciones a un acogedor apartamento de 2 habitaciones más cerca de la escuela de Ethan, reduciendo significativamente nuestros costos mensuales de vivienda. La primera vez que Ethan vio el apartamento, corrió de habitación en habitación con emoción. Es como una casa en el árbol, mamá, nuestra propia casa en el árbol. Su capacidad para encontrar alegría en el cambio en lugar de centrarse en lo que habíamos perdido fue una poderosa lección para mí. Mis padres hicieron varios intentos de restablecer el contacto en sus términos. Mi madre envió una invitación formal de Navidad, que rechacé con educación. Mi padre llamó en enero para informarme que estaban planeando un viaje de esquí familiar e incluirían a Ethan si podía comportarse adecuadamente. Le agradecí la oferta, pero le expliqué que teníamos otros planes. En cambio, Ethan y yo creamos nuestras propias tradiciones navideñas. Hicimos galletas de Navidad con ingredientes que podíamos permitirnos, decorándolas con más creatividad que precisión. Montamos un pequeño árbol artificial y lo adornamos con adornos caseros. Pasamos la mañana de Navidad en pijama, abriendo los pocos regalos que nuestro presupuesto permitía, centrándonos en la alegría de estar juntos en lugar de en la cantidad de presentes. Sin la presión del juicio de mi madre, Ethan comenzó a florecer. Su maestra comentó sobre su mayor confianza en la escuela. Hizo nuevos amigos en nuestro edificio de apartamentos, incluido un niño llamado Tyler, que compartía su amor por construir mundos elaborados con cualquier material que pudieran encontrar. Encontré un apoyo inesperado en lugares que nunca antes había apreciado por completo. Mis compañeros de trabajo organizaron una fiesta sorpresa de inauguración para nuestro nuevo apartamento. Laura y su esposo nos invitaron a cenas dominicales regulares que estaban llenas de risas y aceptación en lugar de críticas y comparaciones. Mi vecina, la señora Rodríguez, una maestra jubilada, se ofreció a cuidar de Ethan después de la escuela cuando necesitaba trabajar hasta tarde, rechazando cualquier pago excepto la comida casera ocasional. Sorprendentemente, mi relación con mi padre también comenzó a cambiar. En febrero, me llamó directamente, algo que rara vez había hecho en el pasado. Tu madre está en su club de lectura, dijo a modo de saludo. Quería saber cómo estabais tú y Ethan. La conversación fue incómoda al principio, ambos navegando por un territorio desconocido sin la presencia mediadora de mi madre. Pero al final de la llamada, había hecho preguntas genuinas sobre los intereses de Ethan, e incluso se rió cuando le conté sobre el último invento de Ethan en el patio trasero, un predictor de lluvia hecho con un vaso de plástico y un poco de cuerda. En los meses siguientes, estas llamadas se convirtieron en algo habitual. Mi padre nunca criticó explícitamente a mi madre, pero sentí una creciente conciencia en él sobre la dinámica de nuestra familia. Comenzó a contactar a Ethan directamente, enviándole libros sobre experimentos científicos y sencillos kits de construcción que se alineaban con sus intereses creativos. En abril, preguntó si podía llevar a Ethan a un partido de béisbol, solo ellos dos. Dudé al principio, recelosa de cualquier intento de socavar los límites que había establecido. Pero cuando lo discutí con Ethan, su emoción era evidente. ¿Puedo ir, mamá? Por favor, el abuelo dice que tienen perritos calientes tan grandes como mi brazo. Acepté con parámetros claros. Dejaría a Ethan y lo recogería directamente del estadio, evitando cualquier contacto con mi madre. Para mi sorpresa, mi padre aceptó fácilmente estos términos. El día del partido, mi padre hizo algo que nunca había visto antes. Se arrodilló para saludar a Ethan a la altura de los ojos, haciéndole preguntas sobre la escuela y escuchando con genuino interés las respuestas. Cuando Ethan regresó del partido, bullía de historias sobre jonrones y vítores de la multitud, sin mencionar críticas ni aprobación condicional. Mi relación con mi hermana tardó más en evolucionar. Diane había sido moldeada tan a fondo por las expectativas de nuestra madre que le costaba entender mi perspectiva, pero incluso ella comenzó a mostrar signos de cambio. En mayo,
invitó a Ethan a la fiesta de cumpleaños de Emma, asegurándose de decirme que serían solo niños divirtiéndose, sin presión por actuar. En la fiesta, observé cuidadosamente mientras Ethan jugaba con sus primos. Para mi sorpresa, lejos de la influencia de mi madre, Emma y Jason eran menos rígidos, más dispuestos a participar en los juegos imaginativos de Ethan. Al final de la fiesta, los 3 niños reían juntos, cubiertos de glaseado de pastel y disfrutando genuinamente de la compañía del otro. Son solo niños, después de todo, comentó Diane, de pie a mi lado mientras los observábamos jugar. Mamá siempre hizo parecer que tenían que ser pequeños adultos perfectos. Fue lo más parecido a un reconocimiento de nuestro trauma infantil compartido que Diane había ofrecido jamás. Le apreté la mano en silencioso entendimiento. Mi madre siguió siendo la más resistente al cambio. Envió tarjetas formales de cumpleaños y festividades a Ethan con tarjetas de regalo adjuntas, pero no hizo ningún intento por entender o aceptar los nuevos límites que había establecido. En junio, envió un correo electrónico detallando las condiciones bajo las cuales Ethan sería bienvenido en su barbacoa de verano, incluyendo un código de vestimenta y expectativas de comportamiento. Respondí simplemente, Ethan será bienvenido en cualquier reunión familiar donde sea aceptado y amado exactamente como es, sin condiciones especiales ni expectativas más allá de la cortesía básica. Ella no respondió. Para cuando se acercó el otoño y otra acción de gracias se cernía en el horizonte, nuestras vidas habían encontrado un nuevo ritmo. Nuestro apartamento se sentía como un hogar, lleno de evidencia de la creatividad de Ethan y nuestras experiencias compartidas. Mi negocio independiente se había estabilizado, con varios clientes regulares que proporcionaban ingresos consistentes. La tensión financiera de devolver el dinero a mis padres permanecía, pero la libertad emocional valía cada sacrificio. A principios de noviembre, recibí una sorprendente llamada telefónica de mi padre. Me gustaría organizar acción de gracias este año, dijo. Solo yo, en la casa del lago. Tu madre visitará a su hermana en Florida. Solo tú, repetí, incapaz de ocultar mi sorpresa. Sí. Pensé que quizás tú, Ethan, Diane y su familia podrían venir. Algo más pequeño, menos formal que en el pasado. Guardé silencio, procesando esta inesperada invitación. Cari, he estado pensando mucho en el último acción de gracias, continuó. Tenías razón. Lo que Bárbara le hizo a Ethan estuvo mal, y yo debería haber hablado. Me gustaría tener la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Eso significa mucho, papá. Pero necesito estar segura de que esto no es un intento de volver a los viejos patrones. Sin manipulación, sin condiciones, prometió. Solo la familia disfrutando de una comida juntos. Ethan puede traer sus videojuegos, vestir lo que le resulte cómodo, y habrá mucho postre para todos, sin importar cuántos vasos se vuelquen. Me reí entre lágrimas. En ese caso, nos encantaría ir. El acción de gracias en la casa del lago fue todo lo que los años anteriores no habían sido, relajado, alegre y acogedor. Mi padre, liberado de la presencia controladora de mi madre, reveló una calidez que rara vez había visto. Escuchó las historias de Ethan con interés genuino, le pidió que ayudara a preparar el relleno y le sirvió una porción enorme de cada postre sin un solo comentario sobre ganárselo. Diane y su familia también parecían diferentes. Emma y Jason, menos presionados para actuar, mostraron lados de sus personalidades que nunca había visto, el tonto sentido del humor de Emma, el sorprendente talento de Jason para inventar historias sobre la marcha. Al final de la comida, los 3 primos habían desaparecido en el sótano para construir un fuerte con los cojines del sofá, sus risas flotando escaleras arriba. Mientras Diane y yo lavábamos los platos una al lado de la otra, me dio un codazo suave. Hiciste lo correcto, sabes, al enfrentarte a mamá. Cambió las cosas para todos nosotros. Incluso para ti y tu familia perfecta, bromeé. Ella puso los ojos en blanco. Dios, nunca fuimos perfectos. Simplemente estábamos aterrorizados de decepcionarla. ¿Sabes lo agotador que es mantener esa fachada todo el tiempo? Los niños eran miserables. Paul y yo peleábamos constantemente por su influencia. Algo tenía que ceder. No tenía ni idea, admití. Estabas demasiado ocupada pensando que yo era la niña dorada de mamá para darte cuenta de que me estaba ahogando igual que tú, respondió.
Pero su tono fue amable en lugar de acusador. Cuando te enfrentaste a ella, me diste permiso para establecer algunos límites también. Esa noche, mientras arropaba a un Ethan agotado pero feliz en la cama de invitados de la casa del lago, me hizo una pregunta que demostraba lo lejos que habíamos llegado. Mamá, ¿crees que la abuela aprenderá alguna vez a amar a las personas como son en lugar de como ella quiere que sean? Me senté en el borde de su cama, considerando mi respuesta cuidadosamente. No lo sé, amigo. A algunas personas les resulta muy difícil aprender eso, especialmente a medida que envejecen. Pero lo que sí sé es que no necesitas cambiar quién eres para ser digno de amor. Eres perfecto exactamente como eres. Él asintió pensativamente. Entonces me siento mal por la abuela. Se pierde conocer al verdadero yo. Y el verdadero yo es bastante genial. Me reí y le besé la frente. El verdadero tú es absolutamente genial, y estoy muy orgullosa de en quién te estás convirtiendo. Mirando hacia atrás a ese crucial acción de gracias de hace un año, cuando ayudé a mi hijo llorando a ponerse el abrigo y me alejé de la mesa de mi madre, me di cuenta de que no se trataba solo del postre. Se trataba de tener el coraje de romper patrones generacionales de amor condicional. Se trataba de mostrarle a Ethan que su valor no está determinado por su capacidad para cumplir con los estándares imposibles de otra persona. Se trataba de aprender que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente alejarte. El costo financiero fue significativo, pero la libertad emocional no tuvo precio. Al enfrentarme al comportamiento tóxico de mi madre, no solo protegí a Ethan, sino que también comencé un proceso de sanación para toda nuestra familia. No todos estaban listos para cambiar, pero aquellos que sí lo estaban encontraron nuevas formas de conectarse, libres de la sombra del perfeccionismo y la aprobación condicional. A veces, la decisión más importante que puedes tomar como padre no es sobre lo que le das a tu hijo, sino sobre lo que te niegas a dejar que experimente. Ese día, elegí proteger a Ethan del mismo dolor que había moldeado mi infancia. Y al hacerlo, finalmente comencé a sanar mis propias heridas también. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas de dinámicas familiares tóxicas? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Por favor, denle me gusta a este vídeo si resonó con ustedes. Suscríbanse para escuchar más historias sobre defenderse a uno mismo y a sus hijos, y compártanlo con cualquiera que pueda necesitar ánimo para establecer límites saludables. Gracias por escuchar y recuerden que el verdadero amor nunca es condicional.